Saludos mis hermanos amigos, sean todos ustedes bienvenidos a un programa más del estudio bíblico del libro de Primera de Corintios. Reciban la bendición de parte de nuestro Señor Jesucristo a cada uno de vuestros hogares que en estos momentos están con nosotros compartiendo la palabra del Señor. En este estudio de Primera de Corintios nos encontramos ya en el capítulo 15. Capítulo 15 de Primera de Corintios va a tratar un tema muy importante, el tema doctrinal de la resurrección de Cristo y la resurrección de los creyentes también. Tema importantísimo, un tema que estaba siendo menoscabado allá en la iglesia de Corintios. Los corintios estaban dejando ya de creer en la resurrección, estaban predicando un evangelio que estaba perdiendo fuerza por el hecho de no creer en la resurrección de los muertos. Y en esa visión el apóstol Pablo, movido por el Espíritu Santo, va a ocuparse un capítulo entero para poder exponer nuevamente, por así decirlo, a los corintios, reafirmarlos en lo que es la doctrina de la resurrección, ¿sí? De esta manera entonces el apóstol Pablo inicia este capítulo 15 hablándonos los primeros 11 versículos acerca de las evidencias de la resurrección. Y hoy veremos esto, las evidencias de la resurrección. Y vamos a leer con ustedes el versículo 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Además os declaro, hermanos, que el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Amén, gloria al Señor. Les va a hablar entonces aquí en estos primeros dos versículos de la predicación del evangelio, de lo que ellos han recibido el día que se fundó la iglesia, el día que Pablo, el apóstol, les predicó por primera vez a los corintios el evangelio. Recordemos que fue el apóstol Pablo quien fundó esta iglesia, quien predicó por primera vez el evangelio a los corintios, quien puso las bases evangelísticas, doctrinales de lo que es la iglesia allá en Corintios. Y entonces él les va a hacer recordar y les va a decir que el evangelio que recibieron, la predicación que ellos han recibido, lo que ya conocen, en su esencia habla de la resurrección de Cristo, ¿sí? De eso les va a hablar. Comienza diciéndoles de la siguiente manera, ¿no? Además, hermanos, le dice, el evangelio que os he predicado, es decir, ustedes lo conocen, el cual también recibisteis, es decir, lo aceptaron, fue parte de su enseñanza, su doctrina, y en el cual perseveran ellos, toda la obra que Dios ha hecho en sus vidas. Muchos de ellos eran hombres entregados a la idolatría, al ocultismo, ¿sí? Muchos eran delincuentes, otros eran homosexuales, y de diferentes tipos de vicios, males y pecados de la sociedad. Ahora eran hombres y mujeres transformados por el poder del Espíritu Santo y estaban perseverando en el camino del Señor. Todo ese fruto de la obra del evangelio, de la predicación del evangelio en la iglesia de Corintios, se fundamentaba en el poder de la resurrección de Cristo. Sí, de esa manera, lo que el apóstol Pablo quiere decirles que esto de la resurrección es la esencia misma del evangelio, de lo que ustedes conocen ya y en el cual ustedes perseveran. Y es la fuente del poder de Dios para poder haber transformado esas vidas allá en Corintios y hacer que una iglesia permanezca en Corintio y en todo lugar donde se ha predicado el evangelio. Este evangelio ustedes lo han creído y son salvos, ¿sí? Si ustedes no creyeron esta palabra, si ustedes no lo han retenido, sino que se han apartado, y aquellos que se han apartado en el camino, ellos creyeron en vano. Entonces, hermanos, el evangelio, conclusión de estos primeros dos versículos, podemos decir que el evangelio presentado y aceptado, el evangelio cuando salva a una persona, el evangelio es aceptado por el pecador, transforma su vida, y este pecador, ahora convertido en un hijo de Dios, persevera. Cuando alguien no persevera en el camino del Señor, cuando alguien no persevera en el evangelio, es señal más que clara, ¿sí? Más que clara que su conversión, que su fe no fue una fe verdadera.
no fue una fe basada en Cristo. No se convirtió al Señor simplemente. Aquellos que no perseveran, podemos decir de ellos, de que creyeron en vano. Es decir, como dice Santiago 2:19, hablando de una fe vana, de una fe que no salva, como la fe de los demonios. Santiago dice que aún los demonios creen y tiemblan, pero ese creer no es fe, no es una fe verdadera, ¿sí? Además también la palabra de Dios nos dice, aquellos que dicen tener fe, pero no se manifiestan en un perseverar y en obras dignas de arrepentimiento, simplemente esa fe estuvo muerta en sí mismo. Esa fe estuvo muerta en sí mismo, nunca nació, nunca creció. Entonces la mejor señal de un creyente que realmente ha nacido de nuevo es la perseverancia. El que creyere hasta el fin, ese es salvo, ese será salvo. Gloria al Señor. Entonces está que les dice, si es que esta iglesia, si los corintios han perseverado y permanece la iglesia allá en Corintios, y esto lo va a decir más adelante, es por la obra, por el poder de la resurrección de Cristo. Gloria al Señor. Entonces nos ha hablado, ya estos dos primeros versículos, de la predicación misma del Evangelio, testifica del poder de la resurrección. Gloria al Señor. Ya el versículo 3 y 4 nos va a hablar de otro punto importante, de otra evidencia importante de la resurrección de Cristo, el testimonio de la Escritura misma. ¿Sí? No es solamente la vida transformada de los corintios que da testimonio del poder de la resurrección, sino que la resurrección de Cristo está testificada en las Escrituras. Todo el Antiguo Testamento hablan acerca de la resurrección de Cristo, de la obra redentora de Cristo manifestada a través de su muerte y resurrección. Gloria al Señor. Dice así el versículo 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Amén. Gloria a Dios. El Evangelio predicado por Pablo, hermanos, y por todos los apóstoles, estaba fundamentado en las Escrituras. ¿Y cuáles eran las Escrituras durante el tiempo de la iglesia primitiva? Cuando estaban vivos los apóstoles y los primeros siglos de la iglesia. Las Escrituras eran el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento era con lo cual la iglesia primitiva se alimentaba, con el cual la iglesia primitiva, la primera iglesia, se nutría, escudriñaban, estudiaban las Escrituras. Era el Antiguo Testamento porque todavía no había un Nuevo Testamento como lo tenemos hoy en día. Para nosotros los creyentes de este tiempo, nuestra fe, nuestra doctrina se basa, se fundamenta tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ahora para nosotros. Gloria al Señor. Lo que Pablo está diciendo aquí a los hermanos de Corintios para afirmarles en esta doctrina de la resurrección es que las Escrituras dan testimonio de la muerte, resurrección de Cristo. Amén. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, pero resucitó al tercer día. En Lucas 24:27, nuestro Señor Jesucristo exhorta a los discípulos que iban camino de Emaús, les llama la atención acerca de no haber creído en todo lo que Jesús les había enseñado, acerca de Él, acerca de su obra redentora. Y les habla que desde la ley, los profetas, los salmos y los escritos, toda la Biblia, hablaban acerca de su obra, acerca de Cristo, de su nacimiento, su vida, su muerte y su resurrección. ¿Sí? Entonces, Cristo, Él mismo atestigua que las Escrituras dan testimonio de su resurrección entre toda su obra salvadora, redentora. Gloria a Cristo. Luego también el apóstol Pablo les va a poner una evidencia más a los corintios, el testimonio de Pedro y de los 12 apóstoles. Los 12, así se le designaba al grupo de apóstoles que sirvieron al Señor, siguieron al Señor durante todo su ministerio. ¿Sí? Eran los pilares de la iglesia, los hombres
que habían estado en todo tiempo con el Señor. Y eso nos dice el versículo 5, dice así: y apareció a Cefas y después a los 12. Alabado sea el Señor. Entonces, no solamente es el testimonio de las Escrituras. Las Escrituras hablaban del Mesías, del Cristo, que moriría, resucitaría. Pero también aquí el apóstol Pablo les menciona a los corintios que el testimonio de Pedro, líder de la iglesia en Jerusalén, hombre llamado por Dios, al cual la iglesia respetaba, la que la iglesia consideraba su líder, este hombre, Cefas o Pedro, se le apareció el Señor resucitado. Tenemos el testimonio de Pedro, y no solamente Pedro, sino a los 12. Eso está en los evangelios. Cuando leemos los evangelios, la resurrección de Cristo, vemos cómo Jesús se le aparece a los 12 apóstoles, ¿sí? Y hay referencia de que a Pedro también se le aparece de una manera especial. Entonces, la resurrección de Cristo fue testificada a través de las Escrituras, todo el Antiguo Testamento, a través de los que estuvieron con el Señor. Pedro y los 12 testificaron, vieron, y ellos dan testimonio de que Cristo resucitó de entre los muertos, con un cuerpo glorificado para la gloria del Padre. Luego también va a presentarnos un testimonio más, el testimonio ocular de los miembros de la iglesia. ¿Sí? Los miembros de la iglesia, no solamente los líderes, sino también el testimonio de cientos de personas que vieron resucitado a nuestro Señor Jesucristo, como dice el versículo 6. Dice así, mire lo que dice el versículo 6 de Primera de Corintios 15. Dice así la palabra del Señor: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Gloria al Señor. El testimonio de la resurrección es refrendado por más de 500 hermanos, a los cuales Cristo, el Cristo resucitado, se les presentó a la vez. No tenemos un relato exacto de las Escrituras dónde ocurrió eso, ¿sí? Porque no lo relata el libro de los Hechos, pero el apóstol Pablo aquí declara, y esto es palabra de Dios, tal vez no lo relata, como muchos hechos más no se relatan en las Escrituras anteriores, en los Evangelios, ni en el libro de Hechos, pero son testimonios reales. Que Cristo se apareció a más de 500 hermanos a la vez es un testimonio real de la iglesia. Entonces, más de 500 hermanos vieron resucitado a Cristo a la vez. ¿Sí? No se puede decir que fue tal vez locura. Alguien estuvo mal de la cabeza y vio a Cristo resucitado. No. Si es que dudan del testimonio de los apóstoles, de Pedro, va a ser imposible, diríamos, dudar del testimonio de más de 500 hermanos a la vez, testificando de que Cristo ha resucitado, que han visto a Jesús, el Cristo resucitado. ¿Sí? De esos hermanos muchos estaban vivos en el tiempo en que Pablo escribe esta carta. Muchos podían dar fe, dar testimonio de que vieron a Cristo resucitado. Otros ya habían partido con el Señor, y dice, otros ya duermen, haciendo alusión a que ya han fallecido y ya están con el Señor allá en el cielo. Luego, ya en el versículo 7 va a presentar otra evidencia más, el testimonio de Jacobo, el hermano del Señor. Presenta entonces hasta aquí el testimonio de Pedro, de los 12, los líderes de la iglesia, de los miembros de la iglesia, más de 500 hermanos que vieron a Cristo resucitado. Pero ahora va a presentar el testimonio de un escéptico, Jacobo, el hermano del Señor. Él no creía en Cristo como el Mesías, su hermanastro de Cristo, su medio hermano de Cristo. Él no creía en Jesús, que era el Cristo, el Mesías. Era un escéptico. Entonces, hasta el testimonio de un escéptico, como fue Jacobo, es presentado como evidencia de que vio a Cristo resucitado. Y no solo vio a Cristo, sino en ese momento, cuando él recibe el testimonio de Cristo, su vida es transformada. Aquel hermano de Jesús, Jacobo, de ser un hombre escéptico en cuanto a la realidad de que su medio hermano, Cristo, era el Mesías, el Cristo, ahora Jacobo, luego de la resurrección de Cristo, se convierte en un fiel seguidor tanto así que llega a ser
el líder principal de la iglesia de Jerusalén en su momento. En el libro de los Hechos lo vamos a ver a Jacobo liderando la iglesia de Jerusalén, presidiendo el concilio de Jerusalén y muchos acontecimientos más en el libro de los Hechos que nos hablan de que Jacobo, el hermano del Señor, fue un gran líder, fue convertido por el poder de la resurrección de Cristo. El testimonio de Jacobo lo podemos ver. Aún el libro de Santiago fue escrito por el hermano del Señor, Jacobo. Jacobo equivale a Santiago también. Jacobo o Santiago es el mismo personaje. El hermano del Señor, quien le vio resucitado, quien cambió su vida al ver el testimonio de la resurrección de Cristo en vivo, y pues llega a ser un gran hombre de Dios, ¿sí? Entonces, ya ha presentado el testimonio de un escéptico, ahora el apóstol Pablo va a presentar el testimonio de un enemigo de Cristo, un enemigo del Señor, un enemigo de la iglesia. ¿Y quién es este enemigo de la iglesia que testifica acerca de la resurrección de Cristo? El mismo apóstol Pablo. En el versículo 8, dice así la palabra del Señor, versículo 8 y 9. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Amén. El testimonio de un enemigo de Cristo, de un perseguidor de la iglesia, el testimonio del apóstol Pablo. Él también vio a Cristo resucitado cuando iba camino a Damasco, persiguiendo a los cristianos para echarles mano, apresarlos y matarlos. Sí, era un enemigo celoso de las leyes judías, el apóstol Pablo o Saulo de Tarso. Pero él, al encontrarse con Cristo resucitado, tener una aparición del Cristo resucitado yendo camino a Damasco, él convierte su vida es transformada, es convertida, su vida es quebrantada y llega a ser un fiel seguidor de Cristo, quien es el escritor de la mayor parte del contenido del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo. Amén. Entonces, los testimonios, las evidencias, tanto de los seguidores de Cristo, tanto de los escépticos como Jacobo y tanto de un enemigo de Cristo como fue el apóstol Pablo, todos ellos fueron impactados por el poder de la resurrección. Sus vidas fueron transformadas, cambiadas para la gloria de Dios. Y eso es lo que dice en el versículo 10 el apóstol Pablo aquí en 1 Corintios 15. Habla de su vida transformada al servicio del Señor, producto del poder de la resurrección testificado a sus vidas. Dice así el apóstol Pablo en el versículo 10, inspirado por el Espíritu de Dios, dice así: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén. Este enemigo del Señor, este enemigo de la iglesia y de Cristo, ha sido convertido por la gracia de Dios en un fiel servidor, de Cristo, en un predicador del Evangelio, que ha llenado todo el imperio romano y todos los países y pueblos cercanos a Jerusalén y a Roma, los ha llenado del Evangelio de Cristo. Una de las principales evidencias de que el poder de la resurrección de Cristo es real es la transformación que hizo en la vida del apóstol Pablo. La vida del apóstol Pablo, su entrega, transformación, perseverancia, servicio incondicional a la obra de Dios, es una evidencia irrefutable del poder y la veracidad de la resurrección de Cristo. Gloria al Señor. Ya en el versículo 11 vamos a ver ahora que el apóstol Pablo va a testificarle a los corintios, y a nosotros también, de que el mensaje del Evangelio y de la resurrección de Cristo es un mensaje universal, un mensaje de unidad entre todos los predicadores del Evangelio, entre todos los discípulos y apóstoles del Señor. Y dice así el versículo 11, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Amén. Entonces, la doctrina de la resurrección forma parte inherente del Evangelio de salvación. La doctrina de la resurrección forma parte
forma parte indispensable y es testimonio irrefutable en las Escrituras. Es la prueba de que Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre. A través de la resurrección de Cristo queda evidenciada esta realidad de que Jesús es el Cristo, la promesa, la simiente prometida a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Gloria al Señor. Y por último, pues podemos decir de que la resurrección de Cristo cambió, transformó la vida de un escéptico, el hermano del Señor, y de un enemigo del Señor, como fue el apóstol Pablo. Y todos los que predicaban el Evangelio, lo mismo predican. Sea yo, dice Pablo, o sea ellos, los otros apóstoles o los otros predicadores. Así predicamos, igual predicamos, y así ustedes habéis creído, y así las iglesias de todo el mundo conocido a donde había llegado el Evangelio, así lo creen y así lo predican. Bien, mis amados hermanos, entonces queda en estos primeros 11 versículos evidenciado que la resurrección de Cristo es algo real, algo irrefutable para cualquier creyente en Cristo Jesús. Bien, ahí nos vamos a quedar en esta primera parte, las evidencias de la resurrección de Cristo. Seguiremos continuando con el capítulo 15 de 1 Corintios, la resurrección de los muertos, en nuestro próximo programa. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Muchas gracias. Será hasta nuestra próxima programación.